3I Atlas. La NASA acaba de activar un nuevo protocolo de observación. La NASA acaba de activar un nuevo protocolo de observación para 3I Atlas. Esa pregunta empezó a circular con más fuerza en las últimas horas. Y no por rumores o teorías virales, sino por un detalle técnico que varios astrónomos detectaron casi al mismo tiempo. Algo cambió en la forma en que se está siguiendo a este objeto interestelar, y el público apenas está empezando a notar. La escena es clara. Un visitante que no pertenece a nuestro sistema solar cruza el espacio cercano con una trayectoria que no se repite y con una velocidad que supera cualquier cuerpo típico proveniente de la nube de Oort. Desde su detección inicial, los telescopios estaban configurados para registrar cada variación de brillo, cada emisión de material, cada fluctuación térmica. Pero de repente, la agenda de seguimiento fue ajustada. Y eso despertó la duda central de este video. Un protocolo de observación no se activa por capricho. En la NASA, estos procesos siguen lineamientos precisos, basados en datos verificables. Cuando los astrónomos ven que un objeto cruza una zona crítica de iluminación, cambia la tasa de pérdida de masa o altera su relación entre polvo y gas, la respuesta inmediata es asegurar que no se pierda información. Con 3I Atlas, esa necesidad llegó antes de lo previsto. El reflejo espectral mostró transiciones fuera del margen típico, y los sistemas automáticos reprogramaron ventanas de observación en cuestión de minutos. Desde ese momento, comenzaron las preguntas sobre qué motivó exactamente este reajuste. No es un anuncio dramático, tampoco un misterio inventado. Es el registro directo de un cambio real en la forma en que se está monitoreando a uno de los objetos más rápidos que hemos visto cruzar nuestro vecindario cósmico. Y lo que llevó a ese cambio es lo que estaremos explorando durante las próximas horas. Prepárate para un viaje profundo hacia el espacio interestelar, donde cada señal cuenta, donde cada dato puede perderse para siempre y donde la ciencia trabaja contra el tiempo para capturar información que jamás volverá a repetirse. El visitante que cambió todo. Para entender por qué el seguimiento de 3I Atlas acaba de cambiar, primero necesitamos mirar con calma lo que ha ocurrido desde su detección inicial. Este objeto no es un cometa común, tampoco un asteroide típico que sigue rutas conocidas dentro del sistema solar. Su velocidad, su origen y su comportamiento lo colocan en una categoría especial: visitantes interestelares. Cuerpos que llegan desde regiones completamente externas al dominio gravitacional del Sol y que no volverán a cruzar esta parte del espacio. Eso hace que cada minuto de observación sea valioso, porque una vez que pasan por el perihelio y siguen su trayectoria hacia afuera, se pierden para siempre. Es por eso que cada ajuste en los sistemas de medición se analiza con extrema atención. Antes de continuar. Si estás escuchando esto desde México, Centroamérica, Sudamérica o cualquier parte del mundo, deja en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Eso siempre ayuda a que más personas interesadas en astronomía encuentren este tipo de contenido. También te invito a dejar un like si te gusta seguir estos temas con base en datos reales, tal como hacemos aquí. Las imágenes que verás a lo largo del video son ilustrativas y toda la información proviene de reportes astronómicos, estudios publicados y datos oficiales de misiones espaciales. Ahora bien, lo que llevó a la NASA y a otros grupos científicos a reforzar la observación no está relacionado con teorías extraordinarias. Está relacionado con mediciones que se alejaron ligeramente de lo que se proyectaba para un objeto con estas características. Aunque no representan un riesgo
y no implican ningún escenario extraordinario, sí indican que la comunidad científica decidió ampliar la vigilancia para garantizar que no se pierda detalle alguno del comportamiento de un visitante que no volverá a pasar por aquí. Y es justamente ese punto el que abre todo lo que vamos a explorar a partir de ahora. El origen. Una señal en la oscuridad. El origen de 3I Atlas se remonta a una noche en la que los sistemas automáticos del proyecto Atlas, instalados en Hawái, registraron una señal tenue pero inusual moviéndose a través del cielo. Al principio, los algoritmos pensaron que podía tratarse de un objeto cercano, quizá un cometa débil aún sin catalogar, pero la velocidad angular no coincidía con nada típico. Lo primero que llamó la atención fue la rapidez con la que el punto luminoso atravesaba la zona observada. Cuando un cuerpo es detectado con esa trayectoria tan pronunciada, lo siguiente es calcular su órbita preliminar. Eso fue lo que confirmó que estábamos ante algo que no pertenecía al sistema solar. La excentricidad orbital superaba ampliamente el valor de 1, el indicador matemático que define un objeto como hiperbólico. Eso significa que no está ligado al Sol gravitacionalmente y que proviene del espacio interestelar. Los científicos sabían que ese tipo de descubrimientos son extremadamente raros. Antes de este objeto, solo 2 visitantes interestelares habían sido confirmados con certeza. Lo que sorprendió de 3I Atlas no fue únicamente su origen externo, sino que las propiedades iniciales parecían más claras que en casos previos. Su brillo aumentaba justo en el rango en que un cometa debería hacerlo al aproximarse al Sol, lo que permitió una identificación relativamente rápida. Sin embargo, la velocidad era mayor de lo esperado para un cometa típico. Eso encendió la primera señal de que no sería un seguimiento sencillo. A pesar de que los instrumentos modernos pueden registrar objetos en movimiento rápido, un visitante interestelar exige un nivel de sincronización extremadamente preciso entre telescopios terrestres y espaciales. A medida que la comunidad astronómica compartía sus primeros datos, la colaboración internacional se activó sin necesidad de convocatorias formales. Observatorios en Chile, España y Estados Unidos comenzaron a apuntar en la dirección del objeto para obtener mediciones complementarias. La idea era reunir suficiente información espectral para definir su composición. Un cometa normal libera vapor de agua, dióxido de carbono y trazas de otros volátiles al calentarse. En cambio, un objeto interestelar puede mostrar relaciones químicas diferentes, porque se formó alrededor de una estrella completamente distinta. En el caso de 3I Atlas, los primeros espectros indicaron una proporción entre volátiles que no coincidía del todo con los modelos típicos de cometas de la nube de Oort. Esa discrepancia pequeña, pero medible, hizo que los astrónomos se apresuraran a seguirlo en ventanas muy específicas de observación antes de que la intensidad solar alterara aún más los datos. Las primeras señales inesperadas. A mitad de las primeras campañas de seguimiento, apareció un detalle que no muchos imaginaron al principio. El incremento en el brillo del objeto no seguía una curva totalmente uniforme. La variación era suave, pero tenía saltos breves que sugerían una actividad interna. Algunos cometas presentan este comportamiento debido a que partes de su superficie se fracturan ligeramente y exponen regiones más ricas en volátiles. En el caso de un visitante interestelar, ese patrón resulta todavía más valioso porque revela cómo están distribuidos los materiales en un cuerpo que no creció en nuestro sistema solar. Aunque la NASA y otros equipos no hicieron declaraciones inmediatas, las nuevas curvas de luz
llevaron a ajustar el ritmo de observación. Ese tipo de corrección no significa alarma, pero sí refleja que algo interesante está ocurriendo y que los instrumentos no pueden permitirse perder ningún detalle mientras el objeto sigue acercándose. En otro momento clave del seguimiento, los astrónomos notaron que la geometría de la coma mostraba un alargamiento inesperado. La coma es la envoltura de gas y polvo que rodea el núcleo de un cometa cuando se calienta. Su forma depende de la velocidad de expulsión de materiales, del viento solar y del ángulo de iluminación. Una elongación como la registrada no implicaba un comportamiento fuera de lo normal, pero sí indicaba que el núcleo estaba liberando material de forma desigual. Cuando una señal como esa aparece en un objeto interestelar, se vuelve necesario refinar los modelos térmicos para entender de qué regiones proviene la actividad. La ventaja es que con cada dato recopilado se obtiene una ventana más amplia hacia la química y la estructura de cuerpos formados en otros sistemas estelares. La desventaja es que los cambios pueden ser tan rápidos que si los telescopios no están alineados temporalmente, se pierde información crucial. Mientras tanto, las estaciones de seguimiento de radiación solar detectaron un incremento momentáneo que coincidió con una de las observaciones de 3I Atlas. Esto llevó a evaluar cómo la interacción entre el viento solar y el objeto podía afectarlo en su aproximación. Aunque no existía ninguna razón para relacionar ambos fenómenos directamente, los científicos saben que la actividad solar puede modificar la apariencia de un cometa al alterar la distribución de partículas que se desprenden de su superficie. La relación entre estos dos factores fue uno de los argumentos para intensificar el registro de datos. La prioridad era anticipar variaciones abruptas que pudieran modificar la curva espectral. Fue ahí cuando los primeros ajustes del protocolo de observación empezaron a tener sentido, incluso antes de hacerse públicos. La rotación cambiante. En una fase posterior, conforme el objeto se acercaba más al perihelio, su rotación aparente comenzó a mostrar indicios de cambios en la orientación del núcleo. Esto ocurre cuando la liberación de material ejerce un torque, una especie de empuje que modifica la estabilidad de rotación del cometa. Es un fenómeno bien conocido en cuerpos activos, pero en un objeto interestelar resulta particularmente valioso porque revela cómo está distribuida su masa. Cada ligero giro aporta una señal diferente en la forma en que la luz solar se refleja en su superficie y, por lo tanto, en cómo se interpreta su comportamiento físico. Para los equipos de análisis, esa fase fue crítica. No se podía perder la oportunidad de registrar la dinámica completa mientras 3I Atlas atravesaba el punto donde la intensidad solar ofrece las mayores posibilidades de medición. En paralelo, comenzaron a surgir ligeras diferencias en las observaciones enviadas por telescopios situados en regiones opuestas del planeta. Una variación de este tipo puede deberse a condiciones atmosféricas, pero también puede reflejar una actividad cambiante en el cometa mismo. Esas diferencias motivaron una coordinación más estrecha para sincronizar horarios de observación. A veces un ajuste tan pequeño como revisar 10 minutos de diferencia entre dos mediciones evita que los datos se interpreten de forma errónea. La meta era tener un registro lo más continuo posible antes de que el brillo del cometa empezara a disminuir durante su salida del sistema solar. El interés creciente en este objeto no provenía de un evento extraordinario, sino de un conjunto de pequeñas variaciones que juntas mostraban la complejidad de seguir algo que solo se verá una vez en la historia. Cada cambio en la coma, cada fluctuación espectral y cada giro en su orientación representaban piezas de un rompecabezas
decidió activar un protocolo de observación más completo. La clave está en cómo cada uno de estos factores creó la necesidad de vigilar a Tracy Atlas bajo una coordinación casi milimétrica, en un momento en que cualquier desviación podría significar perder información única que no podrá recuperarse cuando el objeto se aleje para siempre hacia el espacio interestelar. Ese fue el punto exacto en el que la vigilancia dejó de ser rutina y se convirtió en una prioridad científica temporal. Las anomalías confirmadas. Las primeras anomalías confirmadas de TRES y Atlas no tardaron en revelar que este visitante interestelar sería más complejo de analizar de lo que se pensaba al inicio. Aunque los modelos iniciales sugerían que su comportamiento sería similar al de un cometa tradicional acercándose al Sol, los datos recopilados mostraron que ciertas variaciones se salían de los rangos esperados. Eso no implica que estuviera ocurriendo algo extraordinario, sino que los parámetros con los que se había intentado predecir su actividad necesitaban ajustes constantes. La diferencia radicaba en que los cometas locales, los formados en la nube de Oort o el cinturón de Kuiper, siguen patrones relativamente familiares, mientras que un visitante interestelar posee su propia historia química y térmica. Ese contraste empezó a reflejarse desde las primeras observaciones detalladas. Una de las primeras señales que los científicos analizaron a profundidad fue la tasa de liberación de material. El aumento en la actividad era progresivo como debía ser, pero mostró un cambio repentino que no coincidía con la posición exacta del objeto respecto al Sol. Este tipo de irregularidad puede explicarse por regiones internas con distintos puntos de sublimación o por fracturas que exponen materiales más volátiles. El punto es que la variación fue lo suficientemente marcada como para justificar una nueva ronda de observaciones. Más que un problema, significaba que los datos estaban ofreciendo una oportunidad única para entender la estructura interna de un objeto que se formó bajo condiciones completamente distintas a las del sistema solar. La clave estaba en interpretarlo correctamente antes de que continuara avanzando. Un segundo detalle que llamó la atención fue un patrón espectral inesperado, registrado en una de las campañas de observación desde un telescopio ubicado en el hemisferio sur. El espectro tenía una ligera desviación en una línea que normalmente sería atribuible a la presencia de ciertos compuestos, pero la proporción no coincidía con lo que los cometas suelen mostrar. En esa fase del acercamiento al Sol, esta diferencia no era exagerada, pero sí suficiente para ser reportada por varios equipos al mismo tiempo. Cuando un objeto interestelar muestra una proporción distinta de compuestos, eso abre una ventana hacia su historia de formación. Las estrellas alrededor de las cuales estos cuerpos se formaron pueden tener abundancias químicas diferentes, y esas huellas viajan con el objeto hasta que entra por primera vez en nuestro vecindario cósmico. Por eso los astrónomos estaban tan atentos a cualquier desviación, incluso mínima. Fluctuaciones térmicas inesperadas. A medida que pasaban los días, los instrumentos térmicos registraron una fluctuación que parecía más abrupta de lo esperado. Aunque se descartó una causa instrumental, la variación llamó la atención, porque coincidía con la fase en la que el objeto debía estar recibiendo mayor nivel de radiación solar. Los científicos sabían que la superficie podría responder con un aumento de temperatura no homogéneo. Regiones más oscuras pueden calentarse de forma distinta a zonas más claras, generando emisión de gases en tasas irregulares que afectan la intensidad de la coma. Lo que sorprendió fue la sincronía entre esa fluctuación y un pequeño cambio en la geometría del núcleo,
registrado sutilmente en varias imágenes de alta resolución. Esa combinación sugirió que el objeto estaba experimentando modificaciones internas más dinámicas de lo que se estimaba originalmente. Mientras esto ocurría, empezó a surgir otra observación inesperada. Desde telescopios terrestres, equipados con cámaras capaces de detectar variaciones casi imperceptibles en la dispersión del polvo, la coma de 3I Atlas mostraba una asimetría persistente, como si una región del núcleo estuviera expulsando material con mayor energía que el resto. Este tipo de asimetría no es rara en cometas, pero en un objeto interestelar revela aún más detalles sobre su composición y la forma en que se fragmenta bajo la influencia del Sol. Lo que los astrónomos intentaban determinar era si esta asimetría estaba relacionada con la estructura interna o si era apenas un efecto temporal causado por la irradiación solar. La posibilidad de que fuera un comportamiento repetitivo despertó la necesidad de ampliar las mediciones en intervalos más estrechos. En medio de estas observaciones, se registró una ligera variación en la dirección relativa de una de las emisiones de polvo. Ese detalle podría pasar desapercibido en cualquier otro objeto, pero para un visitante interestelar, cada señal importa. El viento solar tiene la capacidad de modificar la dirección de partículas altamente sensibles, y cuando esas partículas muestran un cambio inesperado, es necesario revisar la dinámica entre el flujo solar y la composición del material expulsado. La comparación entre datos obtenidos desde latitudes distantes reveló que el objeto estaba respondiendo de manera distinta a las corrientes solares dependiendo del ángulo de incidencia. Esa diferencia ayudó a refinar los modelos sobre su forma y distribución de masa. La importancia radicaba en capturar esa información antes de que las condiciones cambiaran nuevamente en su trayectoria acelerada. El torque de reacción. Una de las sorpresas más comentadas entre los grupos de observación fue el pequeño desplazamiento en la orientación del núcleo observado durante un periodo relativamente corto. Este tipo de cambio es consistente con un fenómeno llamado torque de reacción, producido cuando la liberación de material actúa como un empuje que altera la rotación. Aunque este comportamiento se ha visto en otros cometas, en un objeto interestelar ofrece una oportunidad única para estudiar cómo influye la estructura interna en la dinámica externa. La rotación irregular también tiene un impacto directo en los espectros registrados porque cambia la forma en que la luz solar se refleja en la superficie. Ese cambio hizo que los astrónomos insistieran en observar el objeto con una frecuencia mayor, ya que cada giro revelaba nuevas características. Otro punto que reforzó la necesidad de un seguimiento más intenso ocurrió cuando los observatorios espaciales detectaron variaciones en la reflectividad. Este parámetro se utiliza para entender qué partes del núcleo están expuestas, qué materiales se subliman primero y cómo evoluciona la actividad en función de la distancia al Sol. La reflectividad variable indicó que había zonas del objeto que posiblemente estaban cambiando su estructura superficial mientras se acercaba al perihelio. Para un objeto que solo será visible durante un corto periodo antes de desaparecer en el espacio profundo, estos cambios no podían pasar desapercibidos. Finalmente, una de las anomalías más influyentes fue un ligero retraso en una proyección inicial de brillo. Ese retraso no significaba un problema, pero sí sugería que el modelo térmico original necesitaba ser recalibrado. Los cometas locales suelen responder a la radiación solar de forma relativamente predecible, pero un cuerpo interestelar puede tener capas internas de distinta densidad, dureza o composición.
Cuando el modelo no coincide con la curva real, es señal de que hay información nueva que puede mejorar la comprensión de la estructura del objeto. Esa diferencia fue una de las razones por las que los equipos científicos decidieron intensificar el ritmo de observación, asegurando que cada dato fuera capturado con la mayor precisión posible antes de que el visitante continuara su camino hacia el exterior del sistema solar. Una coordinación sin precedentes. Con todas estas variaciones acumuladas, quedó claro que el seguimiento de TRES y Atlas requería una coordinación más amplia y una vigilancia más estrecha. Lo que originalmente parecía un monitoreo rutinario se transformó en una oportunidad única de estudiar un objeto que no volverá a pasar cerca de nosotros. Las anomalías confirmadas, aunque dentro de lo esperado para un visitante interestelar, mostraron que cada desvío en la actividad ofrecía una nueva vista sobre su origen y evolución. Fue en esta fase cuando los ajustes en la observación empezaron a hacerse cada vez más precisos, preparando el terreno para comprender por qué la NASA decidió activar un protocolo especial que asegurara cada segundo de información antes de que el objeto desapareciera definitivamente hacia el espacio profundo. El papel de la NASA en la observación de TRES y Atlas comenzó mucho antes de que se mencionara públicamente la posibilidad de activar un nuevo protocolo. Desde que el objeto fue identificado como un visitante interestelar, los equipos encargados del rastreo de cuerpos cercanos a la Tierra lo incorporaron de inmediato en sus modelos de predicción. Aunque la misión principal de estas agencias es monitorear objetos que representen un posible riesgo, también dedican una parte importante de sus recursos a estudiar fenómenos astronómicos únicos que pueden ampliar el conocimiento sobre el origen y la evolución de cuerpos celestes. En el caso de TRES y Atlas, el interés era evidente desde el primer momento. Un objeto que llega desde fuera del sistema solar representa una oportunidad científica que probablemente no se repetirá durante décadas. Los instrumentos de la NASA. Los centros de vigilancia de la NASA trabajan con varios instrumentos que se complementan entre sí. El telescopio espacial Hubble, por ejemplo, permite registrar imágenes de alta resolución que ayudan a distinguir variaciones sutiles en la estructura de la coma. Aunque no está diseñado específicamente para estudiar cometas, su capacidad para capturar detalles finos lo convierte en una herramienta valiosa cuando ocurre un evento excepcional, como la llegada de un objeto interestelar. Por otro lado, el telescopio espacial James Webb, con su sensibilidad infrarroja, ofrece información sobre la temperatura, la composición molecular y los procesos que ocurren debajo de la superficie visible. Para TRES y Atlas, esta combinación abrió la puerta a un análisis más profundo que el que sería posible solo con telescopios terrestres. Uno de los aspectos más importantes del seguimiento realizado por la NASA es que depende de una sincronización precisa entre sus distintos instrumentos. El observatorio SOHO, dedicado principalmente al Sol, también puede captar señales temporales vinculadas a la interacción entre el viento solar y cuerpos cercanos. Cuando un cometa o un objeto interestelar cruza regiones altamente influenciadas por la actividad solar, cualquier cambio repentino en la emisión de polvo o en la forma de la coma puede estar directamente relacionado con ese entorno energético. Los científicos sabían que TRES y Atlas pasaría por zonas donde estas interacciones serían particularmente intensas, y por eso era necesario coordinar observaciones desde múltiples plataformas, ajustes constantes en los cálculos. A medida que avanzaban los días, la NASA comenzó a notar que ciertos parámetros se estaban volviendo más difíciles de predecir.
La velocidad real del objeto coincidía con los modelos iniciales, pero la forma en que reaccionaba a la radiación solar mostraba variaciones que exigían ajustes constantes en los cálculos. Lo que los astrónomos querían evitar era que una ventana de observación crítica coincidiera con un momento en el que los instrumentos estuvieran ocupados con otras tareas. Cuando un cuerpo interestelar está cerca de su perihelio, cualquier retraso, incluso de unas horas, puede resultar en pérdida de datos que ya no se podrán recuperar. Esto llevó a la planificación de una serie de sesiones de observación dedicadas exclusivamente al seguimiento de 3I Atlas. En la mitad de esta fase preparatoria ocurrió un detalle que llamó especialmente la atención de los equipos de análisis. Una variación en la reflectividad detectada simultáneamente por dos instrumentos. Aunque las mediciones tenían márgenes distintos debido a sus características técnicas, ambos coincidían en que algo había cambiado en la superficie del objeto. No se trataba de un evento abrupto, sino de un ligero desplazamiento en la forma en que el núcleo reflejaba la luz. Para la NASA, esa señal fue suficiente para revisar sus prioridades. Cuando un objeto interestelar muestra modificaciones en su comportamiento, incluso si son sutiles, es esencial asegurar que los modelos se actualicen de inmediato para evitar errores acumulativos en las predicciones. Fue en ese momento cuando comenzaron las discusiones internas sobre la necesidad de reforzar la observación mediante un protocolo más estricto, la fase más activa. Mientras esto ocurría, los telescopios terrestres que colaboran con la red de monitoreo enviaban informes que reforzaban la idea de que 3I Atlas estaba entrando en una fase más activa. Algunos registros mostraban una coma ligeramente más extensa y otros sugerían que había comenzado un proceso de sublimación más acelerado en ciertas regiones. Ninguna de estas observaciones indicaba algo fuera de lo común para un objeto de este tipo, pero sí dejaban claro que el ritmo de cambios estaba aumentando. Para un cuerpo que viaja a velocidades tan altas y que solo estará cerca del Sol durante un breve periodo, esa aceleración en los procesos internos significa que cualquier retraso en las observaciones podría resultar en datos incompletos. El análisis comparativo entre los datos del Hubble y los registros del Webb confirmó que el objeto estaba experimentando modificaciones térmicas más complejas que las previstas. La distribución de temperatura no era uniforme y el patrón parecía correlacionarse con los periodos de rotación. Este tipo de relación es extremadamente valiosa porque revela la estructura del núcleo y la forma en que responde a la irradiación. Sin embargo, también implica que los instrumentos deben observar el objeto en momentos específicos del ciclo de rotación para capturar todas las fases relevantes. Para lograr esto, la NASA tuvo que reorganizar varias de sus ventanas de observación, ajustando incluso programas previamente establecidos. En esta etapa, los responsables de los observatorios espaciales comenzaron a notar que la trayectoria calculada de 3I Atlas se mantenía estable, pero la intensidad del brillo mostraba oscilaciones que no estaban del todo alineadas con las predicciones iniciales. Estas oscilaciones eran mínimas, pero lo suficientemente significativas para que los equipos de análisis reevaluaran el margen de incertidumbre. Aunque no representaban ningún tipo de riesgo, sí indicaban que el objeto estaba respondiendo de manera más dinámica a las condiciones solares. Fue aquí donde la idea de activar un protocolo más riguroso comenzó a pasar de una consideración técnica a una decisión operacional. El protocolo por oportunidad científica. Las discusiones internas dentro de la NASA giraron en torno a un punto central:
3i, Atlas, no regresará jamás. Cada segundo de observación cuenta porque la información no puede recuperarse una vez que el objeto continúe su viaje hacia el espacio profundo. No se trataba de un protocolo por emergencia, sino de un protocolo por oportunidad científica. La activación garantizaría que telescopios clave tuvieran prioridad en momentos críticos, que los datos fueran analizados en tiempo real y que se registraran incluso los cambios más leves, aquellos que podrían pasar desapercibidos en un seguimiento convencional. La decisión final se tomó cuando los análisis térmicos mostraron un comportamiento ligeramente fuera de los rangos tradicionales para objetos de este tipo. Nada alarmante, pero sí suficiente para justificar la reconfiguración inmediata de varios instrumentos. En ese instante, quedó claro que la NASA no iba a permitir que un visitante interestelar tan valioso pasara sin un monitoreo completo. La activación del protocolo no era un anuncio público, sino una medida técnica destinada a asegurar que la ciencia aprovechara al máximo cada minuto de la presencia de 3i Atlas en nuestro vecindario cósmico. La pregunta que quedaba abierta era: ¿qué otros cambios podrían aparecer mientras el objeto avanzaba hacia la fase más crítica de su aproximación al Sol? ¿Qué es realmente un protocolo de observación? Cuando se habla de un protocolo de observación dentro de agencias como la NASA, muchas personas imaginan un procedimiento extraordinario o reservado para situaciones críticas. En realidad, estos protocolos son herramientas técnicas diseñadas para garantizar que un fenómeno astronómico complejo pueda ser monitoreado con la mayor eficiencia posible. No se activan por rumores ni por especulación, sino por criterios científicos medibles. En el caso de 3i Atlas, la decisión de activar un protocolo más estricto estuvo basada en un conjunto de condiciones que juntas indicaban que la ventana de estudio sería breve y que la información obtenida tendría un valor único para la comprensión de los objetos interestelares. Un protocolo de observación funciona como una guía detallada que define quién observa, cuándo observa, qué instrumentos deben participar, qué tipo de datos deben priorizarse y en qué intervalo deben ser registrados. En situaciones normales, los telescopios espaciales y terrestres trabajan bajo agendas previamente programadas que cubren objetivos múltiples. Pero cuando aparece un fenómeno que requiere atención especial, es necesario reorganizar este calendario para asegurar que los momentos críticos no se pierdan. Para un objeto que viaja desde fuera del sistema solar, cuya velocidad y trayectoria no se repiten nunca, el concepto de momento crítico se vuelve aún más importante porque cualquier oportunidad no aprovechada significa datos que jamás podrán recuperarse. Esto no quiere decir que el objeto represente un riesgo o que haya señales inusuales fuera del rango científico. Un protocolo de observación especial simplemente optimiza la forma en que los telescopios capturan la información. ¿Por qué era necesario activarlo? Una de las razones por las que es necesario activar uno es la velocidad con la que un visitante interestelar cruza el sistema solar interno. Durante su aproximación al Sol, el objeto experimenta cambios rápidos en su actividad, en su emisión de polvo y gas, en su temperatura superficial y en la geometría de su coma. Si los instrumentos no están sincronizados para registrar esos cambios en el momento adecuado, la información puede quedar fragmentada o incompleta. La misión de un protocolo es evitar precisamente ese escenario. En el caso de 3i Atlas, la necesidad de un protocolo más específico surgió cuando los análisis confirmaron que las variaciones en la actividad del objeto eran más dinámicas de lo que se proyectaba inicialmente.
La sublimación no seguía un ritmo totalmente uniforme. La rotación mostraba momentos de aceleración leve y la coma tenía fluctuaciones que se desarrollaban en intervalos más cortos de lo esperado. Esto significa que los telescopios necesitaban registrar datos con mayor frecuencia para captar el comportamiento completo del objeto. Cambios de este tipo no suelen representar un problema técnico, pero sí requieren reorganizar el horario de observación para que cada etapa crítica quede registrada con la mayor precisión posible. Otra razón fundamental para activar un protocolo tiene que ver con la importancia científica del fenómeno. Los objetos interestelares no siguen las reglas tradicionales que rigen a los cometas formados en el sistema solar. Su composición depende de la estrella alrededor de la cual se formaron y del entorno químico en el que crecieron. Por eso, sus señales espectrales pueden diferir de las que se ven aquí. Cuando un objeto como 3I Atlas pasa cerca del Sol, la posibilidad de obtener datos sobre su estructura interna, su actividad térmica y su composición molecular es extraordinariamente valiosa. Para aprovechar esa oportunidad, es necesario priorizar ciertos instrumentos y coordinar observaciones desde distintos puntos del planeta y desde el espacio. La coordinación es precisamente uno de los elementos que un protocolo formal establece, la interacción con el viento solar. Dentro de este marco, los científicos también deben considerar la posición relativa del objeto respecto al Sol. Cuando un cometa o visitante interestelar se acerca demasiado, la intensidad de la radiación complica las observaciones desde ciertos telescopios. Además, la interacción entre el viento solar y el material expulsado por el objeto puede modificar la estructura de la coma en cuestión de horas. Si no existe un protocolo que indique cuándo observar, qué rango espectral utilizar y qué instrumentos tienen prioridad, algunas de estas transformaciones podrían pasar desapercibidas. Para la NASA, perder una señal como esa significaría dejar incompleto el estudio de un objeto que no volverá a cruzar nuestro vecindario cósmico. Una de las características más importantes de estos protocolos es que contemplan no solo la observación directa, sino también el análisis simultáneo. Cuando los datos llegan a los centros científicos, los equipos deben procesarlos rápidamente para detectar patrones relevantes. En el caso de 3I Atlas, la velocidad del objeto exige que los modelos se actualicen casi en tiempo real. Si la información tarda demasiado en ser analizada, podría quedar desfasada y afectar las siguientes sesiones de observación. El protocolo asegura que los equipos estén preparados para interpretar los datos sin retrasos, optimizando la eficiencia del proceso científico. Nunca se trata de un procedimiento improvisado. Es una estrategia cuidadosamente diseñada para afrontar condiciones cambiantes. Precedentes históricos. En el mundo de la astronomía existen precedentes de protocolos similares aplicados a eventos transitorios. Cuando un cometa pasa por una fase de actividad elevada o cuando se detecta un estallido breve de material, las agencias espaciales activan protocolos específicos para estudiar el fenómeno. Lo mismo ocurre con supernovas cercanas, estallidos de rayos gamma o tránsitos inesperados de objetos poco comunes. En todos estos casos, la clave es garantizar que ningún instrumento falte en un momento crucial del evento. La diferencia con un visitante interestelar como 3I Atlas es que la ventana temporal es todavía más limitada, porque una vez que termine su aproximación, el objeto saldrá para siempre del alcance de los telescopios más potentes. Esa naturaleza única lo coloca en una categoría científica que requiere atención prioritaria.
El protocolo activado para 3I Atlas se basa en esta lógica estrictamente científica. Ninguna de las decisiones está relacionada con especulación o con interpretaciones extraordinarias. Es la respuesta normal de la comunidad científica cuando enfrenta un fenómeno que ofrece información irrepetible. La activación garantiza que los modelos térmicos, espectrales y dinámicos puedan actualizarse con precisión mientras el objeto cruza la región más iluminada de su trayectoria. La estabilidad del seguimiento depende de que las observaciones se realicen de acuerdo con un plan que considere la variabilidad del objeto y los límites técnicos de los instrumentos. Esa armonía entre observación y análisis es lo que distingue a un protocolo bien ejecutado, una oportunidad científica excepcional. A medida que se implementa este tipo de estrategia, también se vuelve evidente por qué la NASA y otras agencias consideran estos fenómenos como oportunidades científicas excepcionales. Un visitante interestelar no solo aporta información sobre su origen, sino que también ayuda a mejorar la comprensión general de cómo se forman los sistemas planetarios, cómo evolucionan los cometas en entornos diferentes y cómo interactúan los materiales antiguos con la radiación solar. Todo este conocimiento contribuye a refinar modelos astronómicos que se utilizan para estudiar la formación de mundos en otras estrellas. Por eso es tan importante que cada dato sea capturado correctamente mientras 3I Atlas permanece visible. Finalmente, la activación del protocolo no indica cierre ni conclusión. Al contrario, marca el inicio de una fase más detallada de monitoreo. Mientras el objeto continúa su aproximación, los astrónomos saben que los cambios pueden acelerarse, la intensidad de la actividad puede aumentar, la estructura de la coma puede transformarse rápidamente y la temperatura puede variar con mayor amplitud. Cada una de estas señales requiere una respuesta inmediata. Por eso, un protocolo de observación existe para asegurar que la ciencia no pierda ninguna pieza de un fenómeno irrepetible que, una vez que desaparezca, no podrá ser estudiado de nuevo. Esa es la razón por la que 3I Atlas se volvió una prioridad temporal en los sistemas de vigilancia astronómica. Las señales recientes que encendieron las alertas científicas alrededor de 3I Atlas no surgieron de un solo evento, sino de una combinación de cambios sutiles que aparecieron en intervalos cada vez más cortos mientras el objeto continuaba su acercamiento al Sol. A diferencia de los cometas comunes, cuya actividad suele seguir patrones más predecibles, un visitante interestelar puede mostrar comportamientos ligeramente distintos debido a su composición, su historia térmica y la estructura interna que desarrolló alrededor de una estrella que no es la nuestra. Por esa razón, cada nueva medición despertaba interés inmediato, porque representaba una oportunidad para entender algo que jamás volverá a pasar por nuestro vecindario cósmico. Una de las primeras señales recientes que llamó la atención fue un cambio acelerado en la tasa de sublimación. La sublimación es el proceso en el que los hielos del núcleo se convierten en gas al recibir la radiación del Sol, y en el caso de 3I Atlas, ese proceso parecía intensificarse de forma inesperada en zonas muy específicas. Los instrumentos detectaron un aumento breve, casi repentino, en la emisión de ciertos compuestos volátiles, aunque la variación no fue lo suficientemente grande como para considerarla inusual desde un punto de vista peligroso. Sí implicaba que el núcleo tenía regiones internas con distintas propiedades térmicas. Esa diferencia revelaba información valiosa sobre cómo se formó el objeto en su sistema natal.
Para los astrónomos fue un indicio claro de que la ventana de observación debía ajustarse nuevamente para registrar esas transiciones antes de que desaparecieran. La elongación de la coma. Al mismo tiempo, varias observaciones independientes reportaron que la coma mostraba una elongación más pronunciada que en días anteriores. La forma de la coma depende de la interacción entre la superficie del objeto, la energía solar y el polvo que se libera al espacio. Cuando su geometría cambia, significa que algo dentro del núcleo está respondiendo a la luz de manera distinta. Algunos equipos notaron que el alargamiento parecía correlacionarse con periodos de rotación específicos, lo que hacía aún más esencial sincronizar las observaciones con precisión. Cada giro del objeto ofrecía una nueva perspectiva sobre cómo se distribuía la actividad interna. Esa correlación leve, pero constante entre rotación y emisión, fue una de las razones por las que los científicos insistieron en aumentar la frecuencia de los registros. Otra señal reciente provino del análisis térmico, realizado con instrumentos infrarrojos capaces de medir variaciones de temperatura en la superficie. Los datos mostraron que ciertas regiones se calentaban a una velocidad diferente de lo esperado. En teoría, un objeto interestelar debería responder a la radiación solar de manera gradual. Pero en el caso de 3I Atlas, algunas zonas parecían absorber calor de forma más eficiente. Esto podría deberse a diferencias en la composición del material superficial o a posibles fracturas que expusieran capas internas. Para los astrofísicos, ese comportamiento era una señal de que el objeto podría experimentar episodios de actividad más intensa en un periodo cercano, lo que reforzaba la necesidad de observarlo con mayor dedicación. Mientras tanto, los espectros recogidos por telescopios terrestres revelaron cambios en la composición relativa de los volátiles. La presencia de compuestos como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono en proporciones distintas a las observadas semanas antes sugería que el objeto estaba liberando materiales de diferentes profundidades a medida que avanzaba en su trayectoria. El cambio no representaba un fenómeno preocupante, pero sí implicaba que la estructura interna del objeto era más compleja de lo que se había estimado. Comprender estas variaciones es esencial para los científicos, porque cada compuesto liberado cuenta una parte de la historia del entorno donde se formó 3I Atlas hace millones de años. Capturar esos datos antes de que el objeto se aleje es fundamental para reconstruir su origen. La dispersión del polvo. En un periodo muy reciente ocurrió otro detalle relevante. La velocidad a la que el polvo se dispersaba alrededor del núcleo mostró un aumento medible. La dispersión del polvo depende de varios factores, incluyendo la intensidad de la radiación solar y la velocidad del propio objeto. En el caso de 3I Atlas, la dispersión parecía aumentar justo después de un incremento en la emisión de gas, lo que implicaba que alguna región específica del núcleo había comenzado a liberar partículas con mayor energía. Esto generó debates entre distintos grupos científicos que intentaban determinar si el cambio era parte de un patrón mayor o si se trataba de un evento aislado. Esta incertidumbre llevó a programar nuevas sesiones de observación con instrumentos más sensibles. En paralelo, las imágenes obtenidas desde telescopios equipados con filtros especiales mostraron un cambio en la distribución del brillo alrededor del núcleo. Aunque este cambio fue sutil, indicaba que la actividad interna estaba modificando la cantidad de partículas que se desprendían en ciertas direcciones. Una variación en el brillo puede parecer insignificante para el público,
pero para los astrónomos es un dato crucial que revela cómo evoluciona el objeto durante su fase de mayor actividad. Cada imagen capturada desde distintos ángulos ayuda a reconstruir la forma tridimensional de la coma y permite entender mejor la relación entre la estructura del núcleo y la temperatura que están experimentando sus materiales. Otra señal reciente que generó especial interés fue el registro de un pequeño pero claro desplazamiento en la actividad del núcleo justo después de un periodo de aumento de radiación solar. Aunque fue un cambio muy leve, lo suficientemente pequeño para no considerarlo inusual, sí revelaba que el objeto estaba experimentando respuestas más dinámicas que otros cometas en fases similares. La radiación solar tiene la capacidad de modificar la actividad de cualquier objeto que se acerque al Sol, pero los cuerpos interestelares pueden reaccionar de formas más complejas debido a su composición original. Este comportamiento reforzó la idea de que 3I Atlas debía ser observado con una frecuencia mucho mayor antes de que su actividad empezara a disminuir después del perihelio. La aceleración de la rotación. Finalmente, una de las señales más influyentes en la decisión de reforzar el seguimiento fue un cambio en la aceleración de la rotación, aunque muy leve. Esa aceleración implicaba que la liberación de gas estaba ejerciendo un torque adicional sobre el núcleo. En cometas locales, este fenómeno es relativamente común, pero en un objeto interestelar representa una oportunidad única para estudiar cómo los materiales antiguos responden al calentamiento solar por primera vez en su historia. Cada cambio en la rotación afecta directamente las curvas de luz y la orientación de la coma, lo que hace aún más importante documentar cada segundo del proceso. Con estas señales, acumulándose en un periodo relativamente corto, los científicos llegaron a la conclusión de que un seguimiento convencional no era suficiente. La actividad del objeto estaba aumentando, los compuestos se liberaban en proporciones diferentes, y las variaciones térmicas sugerían que podrían aparecer cambios aún más interesantes conforme se acercara a su punto de máxima iluminación. La prioridad no era evitar un riesgo, sino asegurarse de no perder información sobre un fenómeno irrepetible. Cada una de estas señales, por sí sola, habría llamado la atención. Juntas justificaron plenamente la necesidad de intensificar el monitoreo, mientras 3I Atlas seguía avanzando por la fase más reveladora de su trayectoria. ¿Por qué era necesario un nuevo protocolo? La necesidad de activar un nuevo protocolo de observación para 3I Atlas no surgió de una sola señal sorprendente, sino de un conjunto de requisitos técnicos que empezaron a alinearse conforme el objeto avanzaba hacia una región donde las condiciones de medición cambian de forma acelerada. Los científicos sabían que cada minuto de observación se volvería más valioso a medida que el objeto se acercara al Sol, porque es justamente en esa fase donde los visitantes interestelares revelan información que no puede obtenerse en ningún otro punto de su recorrido. Para la NASA, la pregunta central no era si debía seguirlo, sino cómo debía hacerlo para garantizar que nada significativo quedara fuera del registro. Uno de los primeros requisitos que justificó el protocolo fue la velocidad. 3I Atlas se desplaza más rápido que la mayoría de los cometas locales, y esa rapidez implica que su posición relativa cambia de forma más brusca entre una observación y la siguiente. En un seguimiento normal, los telescopios pueden ajustar sus sistemas sin dificultad. Sin embargo, para un visitante interestelar que atraviesa la región interna del sistema solar en un periodo breve, cualquier retraso puede traducirse en una pérdida definitiva de datos.
los equipos encargados de los cálculos orbitales detectaron que el objeto estaba entrando en una fase en la que su trayectoria aparente se modificaría con más rapidez debido a la influencia combinada del Sol y su propia rotación. Esa aceleración angular significaba que los instrumentos debían anticiparse a los cambios en lugar de reaccionar a ellos. Las desviaciones en la trayectoria. El segundo requisito estaba relacionado con la trayectoria misma. Aunque los modelos iniciales describían con precisión el movimiento del objeto, algunas pequeñas desviaciones comenzaron a aparecer debido a la liberación de material. En teoría, estos cambios son esperables, pero se vuelven más complejos cuando el objeto tiene una estructura interna irregular o una distribución de masa no homogénea. Los análisis térmicos recientes indicaban que el núcleo podría estar emitiendo gas de manera desigual, lo que genera pequeñas variaciones en su impulso. Para un visitante interestelar, estas desviaciones son científicamente valiosas porque revelan detalles sobre su composición profunda, pero también complican la predicción exacta de su ubicación en momentos clave. Por ello, el protocolo debía contemplar ajustes más frecuentes en las proyecciones para asegurar que todos los instrumentos estuvieran alineados. Otro factor decisivo fue la proximidad a lo que los astrónomos llaman ventanas especiales de observación. Estas ventanas son periodos precisos en los que el objeto ofrece condiciones únicas para su estudio, ya sea por su orientación, por el nivel de actividad, por la intensidad de la radiación o por la posición relativa respecto a telescopios terrestres y espaciales. En el caso de 3I Atlas, varias ventanas estaban próximas a coincidir con fases de rotación que mostrarían regiones del núcleo que no habían sido visibles antes. Este tipo de oportunidad no se puede desperdiciar, porque un visitante interestelar no regresa para ofrecer una segunda ocasión. Coordinar estas ventanas implica asegurar que los telescopios estén disponibles justo en los momentos necesarios, algo que solo puede lograrse mediante un protocolo estricto. Un elemento adicional que pesó en la decisión fue la probabilidad creciente de que el objeto experimentara cambios bruscos en su actividad conforme se acercara más al Sol. Los datos sugerían que la sublimación podría intensificarse de repente, lo que generaría emisiones más energéticas de gas y partículas. Aunque esto es normal para un cuerpo en fase activa, también implica que la estructura de la coma y la reflectividad pueden cambiar en cuestión de horas. Para la NASA, esto significaba que los telescopios debían estar listos para registrarlo sin interrupciones. Un protocolo permite precisamente que los instrumentos prioricen ese objeto y mantengan una vigilancia continua durante los periodos críticos. La coordinación de telescopios espaciales. Otro aspecto clave fue la exigencia técnica asociada con los telescopios espaciales. Tanto el Hubble como el James Webb operan bajo agendas extremadamente precisas. Cualquier cambio requiere planificación anticipada, cálculos de orientación, ajustes en los sensores y coordinación con otros programas de observación. Cuando se determinó que 3I Atlas mostraría actividad relevante durante momentos específicos, los equipos necesitaron reorganizar parte del calendario para asegurar que cada instrumento estuviera en posición. Para un visitante interestelar, el equilibrio entre tiempo disponible, capacidad instrumental y condiciones de iluminación es especialmente delicado. Un protocolo ayuda a priorizar estos ajustes y evitar que las oportunidades críticas se vean afectadas por conflictos de agenda. En paralelo,
los científicos detectaron que algunos de los espectros registrados desde el espacio necesitaban ser actualizados con más frecuencia debido a la variación en la intensidad de ciertos compuestos. La liberación intermitente de volátiles indicaba que el objeto estaba pasando por una fase más activa, y capturar esa actividad en intervalos más cortos era esencial para reconstruir su comportamiento térmico. Estas señales sugerían que el núcleo podría tener capas internas que se estaban exponiendo por primera vez, lo que ofrecía información valiosa sobre su estructura primigenia. Para aprovechar esa información, el protocolo requería que los instrumentos ajustaran su sensibilidad y tiempo de exposición. El entorno solar también se volvió un factor determinante. Recientes mediciones del viento solar mostraron fluctuaciones que podrían interactuar con el material de 3I Atlas de forma más intensa a medida que avanzaba hacia regiones de mayor radiación. La interacción entre el viento solar y los cometas es un campo de estudio en constante desarrollo, pero en un visitante interestelar representa una oportunidad aún mayor, porque su composición puede reaccionar de manera distinta a los materiales típicos del sistema solar. Registrar estas interacciones requiere coordinación precisa entre instrumentos, especialmente aquellos que monitorean la radiación solar en tiempo real. El protocolo incorporó esta necesidad para evitar que eventos breves quedaran fuera de los registros, la luz reflejada y la rotación. Además, los cálculos mostraron que la luz reflejada por el objeto podría experimentar cambios rápidos debido a posibles rotaciones aceleradas. Este tipo de variación afecta directamente la interpretación de los datos porque modifica la forma en que el núcleo se ilumina y, por lo tanto, la forma en que los telescopios lo perciben. Sin un protocolo que garantice mediciones repetidas y coordinadas, cada equipo científico estaría trabajando con información fragmentada. La sincronización es esencial cuando se trata de un objeto que solo podrá estudiarse una vez en la historia. Finalmente, el conjunto de estos factores llevó a la conclusión inevitable de que la observación de 3I Atlas debía pasar a una fase más estricta y controlada. La velocidad del objeto, las variaciones térmicas, la composición cambiante, las ventanas críticas, el impacto del viento solar y la necesidad de sincronización en tiempo real hicieron evidente que un seguimiento convencional no era suficiente. El protocolo no representaba una alarma, sino una estrategia para asegurar que la ciencia obtuviera el máximo valor de un fenómeno que no volverá a repetirse. Era la forma más eficaz de garantizar que antes de que el objeto se alejara para siempre hacia el espacio interestelar, cada una de sus señales quedará registrada con la precisión necesaria para comprender mejor cómo se forman y evolucionan los cuerpos originados en otras estrellas. Los instrumentos reconfigurados. Los instrumentos que fueron reconfigurados para seguir a 3I Atlas forman una red distribuida entre la Tierra y el espacio, diseñada para complementar cada una de las mediciones necesarias durante su aproximación. El hecho de que un objeto interestelar esté cruzando el sistema solar no significa solo una oportunidad científica, sino también un desafío técnico, porque implica que los observatorios deban adaptarse con precisión para mantener un registro continuo. Las ligeras variaciones en la actividad de 3I Atlas detectadas en los días previos hicieron evidente que los dispositivos debían responder de manera coordinada para capturar cambios que podrían surgir en periodos más breves de lo normal. Uno de los primeros instrumentos que necesitó ajustes fue el telescopio espacial Hubble. Aunque no fue diseñado específicamente para seguir cometas o cuerpos de movimiento rápido,
sus cámaras de alta resolución permiten ver detalles que otros instrumentos no pueden captar desde la superficie terrestre. Para registrar adecuadamente a 3I Atlas, el Hubble tuvo que recalibrar su sistema de guiado, asegurando que pudiera seguir el movimiento acelerado del objeto sin perder nitidez en las imágenes. Ese tipo de reconfiguración es complejo porque el telescopio debe compensar la velocidad del objeto y al mismo tiempo mantener la estabilidad suficiente para tomar exposiciones largas. Los científicos sabían que cualquier oscilación del núcleo o variación en la coma solo sería visible si el instrumento estaba perfectamente sincronizado, el James Webb y el infrarrojo. Mientras tanto, el telescopio espacial James Webb tuvo que ajustar parte de sus parámetros en el espectro infrarrojo. Su capacidad para detectar variaciones térmicas finas es fundamental para entender cómo se comportan los materiales de 3I Atlas mientras reciben la radiación del Sol. A diferencia del Hubble, que opera principalmente en el rango visible, el Webb puede ver los efectos del calentamiento solar en capas internas del núcleo. Captar esos datos requiere configurar tiempos de exposición específicos y adaptar la orientación del telescopio con anticipación. Cuando los modelos indicaron que el objeto mostraría fluctuaciones térmicas más intensas en ciertos periodos de rotación, el Webb tuvo que priorizar observaciones que coincidieran con esas ventanas. Esta coordinación no puede hacerse a última hora. Debe planearse con precisión para que los instrumentos capten justo cuando ocurre. Otros telescopios espaciales también fueron involucrados, como el observatorio SOHO, que vigila el comportamiento del Sol y su influencia en cuerpos cercanos. Aunque no sigue objetos interestelares directamente, provee datos sobre el viento solar y su impacto en la actividad cometaria. Para 3I Atlas, estos datos fueron esenciales para interpretar cambios en la distribución de polvo y gas. Cuando el viento solar se intensifica, puede modificar la forma de la coma e incluso desplazar partículas emitidas por el núcleo. Sin la información del SOHO, sería difícil distinguir si una variación en el objeto proviene de procesos internos o de influencia externa. Por eso el protocolo incorporó la obligación de cruzar datos entre telescopios en tiempo casi real, garantizando que ninguna observación fuese interpretada fuera de contexto. Los observatorios terrestres. En la Tierra, varios observatorios tuvieron que reconfigurar sus sistemas de seguimiento para capturar los cambios en el objeto con la frecuencia necesaria. Telescopios instalados en Chile, España, México y Estados Unidos ajustaron sus mecanismos de rastreo, aumentando la velocidad de respuesta de sus monturas y adaptando sus cámaras para capturar imágenes más sensibles. La atmósfera terrestre representa un desafío porque introduce distorsiones que pueden dificultar la observación precisa de un cuerpo pequeño y en movimiento acelerado. Para compensarlo, algunos observatorios utilizaron óptica adaptativa, una tecnología que corrige en tiempo real las turbulencias atmosféricas. Esta técnica permitió obtener imágenes más claras y detectar variaciones leves en la estructura de la coma que podrían haber pasado desapercibidas. Las redes de radiotelescopios también jugaron un papel esencial. Aunque no capturan imágenes visuales del objeto, pueden detectar señales relacionadas con la interacción entre la radiación solar y el material que 3I Atlas libera al espacio. Radiotelescopios ubicados en distintas partes del mundo se coordinaron para registrar emisiones específicas que podrían mostrar cómo evoluciona la actividad del núcleo. Estos datos, combinados con los registros ópticos e infrarrojos, permiten construir un modelo tridimensional del comportamiento del objeto,
revelando su estructura interna y la distribución de los materiales que lo componen. Para un visitante interestelar, este tipo de información es extremadamente valioso porque ofrece pistas sobre la química del sistema estelar donde se formó. Una de las reconfiguraciones más importantes fue la que ocurrió dentro de la red global de seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, conocida por operar telescopios con tiempos de respuesta muy rápidos. Aunque estos sistemas suelen enfocarse en detección de posibles amenazas, también pueden rastrear objetos que se mueven con rapidez inusual. Para seguir a 3I Atlas, los centros de control tuvieron que ajustar los parámetros de búsqueda y cambiar las prioridades de observación durante ciertos horarios. Esto garantizó que en caso de que el objeto experimentara un cambio repentino en su actividad, los telescopios estuvieran listos para registrar de inmediato las variaciones sin depender de agendas programadas con semanas de anticipación. Modelos computacionales actualizados. El protocolo también contempló la necesidad de actualizar modelos computacionales. A medida que los datos llegaban desde cada instrumento, la posición, la velocidad angular, la sublimación, la reflectividad y la distribución térmica cambiaban de forma constante, y esos cambios se reflejaban en los ajustes que los telescopios tenían que aplicar. Los sistemas de predicción orbital trabajaban en ciclos más cortos de lo habitual, integrando cada nueva medición para evitar errores acumulativos en las proyecciones. Esta actualización continua es fundamental cuando un objeto cruza el sistema solar a una velocidad tan elevada, porque incluso pequeñas desviaciones pueden afectar la precisión del seguimiento. Los equipos encargados de procesar estas observaciones también necesitaron reconfigurar sus sistemas internos. La cantidad de datos generada por los telescopios durante esta fase aumentó significativamente, lo que obligó a priorizar la transmisión y el análisis de señales relevantes. Algunos estudios debían completarse en minutos porque la información era necesaria para ajustar los parámetros de seguimiento del siguiente ciclo. En otros casos, los datos se utilizaron para refinar modelos térmicos que mostraban cómo la rotación del núcleo influía en su actividad. El flujo constante de información exigía que cada equipo estuviera preparado para interpretar los cambios sin retrasos. Esta coordinación masiva entre instrumentos terrestres y espaciales demuestra por qué un objeto como 3I Atlas requiere una estrategia especial. La reconfiguración no implica alarma ni riesgo, sino reconocimiento del valor científico del fenómeno. Los telescopios no se adaptan por curiosidad, sino porque cada variación detectada tiene el potencial de revelar algo sobre la historia del objeto, su origen en otro sistema estelar y los procesos que han moldeado su estructura durante millones de años en el espacio interestelar. La ventana para estudiarlo es tan breve que cualquier segundo perdido significa una oportunidad que no volverá a repetirse. Los datos que sorprendieron. Los datos que sorprendieron a los científicos en las últimas semanas no fueron producto de un evento abrupto ni de una señal extraordinaria fuera de los parámetros conocidos. Más bien surgieron de pequeñas variaciones coherentes que, al ser analizadas en conjunto, comenzaron a mostrar un patrón más complejo de lo que se estimaba inicialmente. Cada nueva medición aportaba un fragmento adicional a un rompecabezas cuya importancia radicaba en que este visitante interestelar jamás volvería a pasar por nuestro sistema solar. Para los equipos científicos, estos datos representaban no solo una oportunidad, sino una urgencia científica. Registrar todo antes de que el objeto desapareciera para siempre en su trayectoria hiperbólica.
Uno de los datos que más llamó la atención fue una variación inesperada en la relación entre luminosidad y distancia al Sol. Los modelos iniciales predecían un aumento progresivo del brillo conforme 3i Atlas se aproximaba, pero ciertas mediciones mostraron incrementos ligeramente fuera del ritmo previsto. No se trataba de algo dramático, pero sí lo suficiente para indicar que la actividad del núcleo estaba respondiendo a factores internos adicionales. Esta desviación, observada desde distintos observatorios, fue registrada también por el Hubble, lo que permitió confirmarla con precisión. Para los científicos, ese cambio sugería que el objeto podría tener capas internas de materiales que reaccionaban de forma distinta a la exposición solar, revelando así una estructura más heterogénea. El análisis espectral revelador. Otro dato relevante surgió del análisis espectral. Varias líneas asociadas a compuestos volátiles aparecieron con intensidades que variaban en intervalos relativamente cortos. Esto indicaba que el objeto estaba liberando materiales de diferentes profundidades conforme la temperatura aumentaba. En particular, la presencia fluctuante de ciertos compuestos que no suelen ser dominantes en cometas de la nube de Oort llamó la atención, porque fortalecía la hipótesis de que el objeto se formó en un entorno químico distinto. La química de un sistema estelar deja huellas que pueden ser detectadas incluso después de millones de años de viaje interestelar. Cada variación espectral era una ventana hacia la historia de un entorno cósmico donde la composición probablemente difiere de la del Sol. El James Webb también aportó datos que sorprendieron por su claridad. Al capturar radiación infrarroja proveniente del objeto, mostró que ciertas zonas del núcleo estaban experimentando incrementos de temperatura más rápidos de los esperados. Esto revelaba que la superficie no era uniforme en su capacidad para absorber y emitir calor. Los modelos térmicos tuvieron que recalibrarse, y esta recalibración confirmó que el núcleo estaba compuesto por materiales con diferentes niveles de conductividad térmica. Cuando un objeto interestelar revela estas diferencias, significa que su estructura interna está dividida en regiones formadas bajo condiciones muy específicas, lo que puede ayudar a entender cómo se agruparon los materiales en el sistema estelar donde nació. Mientras tanto, los radiotelescopios registraron un comportamiento interesante en la interacción entre el viento solar y el material expulsado por 3i Atlas. Las partículas parecían experimentar desviaciones irregulares que se alineaban con periodos breves de mayor actividad solar. Este patrón mostró que el objeto estaba reaccionando de forma más sensible de lo previsto a los cambios en el entorno del sistema solar. Aunque estas variaciones son normales para cometas activos, en un visitante interestelar ofrecen una oportunidad única para estudiar cómo se comportan los materiales antiguos cuando son expuestos por primera vez al viento solar. La interacción entre ambos elementos genera información que no puede reproducirse en ningún experimento terrestre. La reflectividad variable. Otro aspecto que sorprendió fue la variabilidad de la reflectividad a medida que la superficie se calentaba. Algunas zonas mostraban incrementos de brillo, mientras otras permanecían estables. Esto sugiere que la composición superficial tiene regiones con diferentes propiedades ópticas. Esta variación puede resultar de fracturas recientes que exponen material virgen o de zonas donde la sublimación ocurre más intensamente. El análisis detallado reveló que estas regiones cambiaban de posición conforme el objeto rotaba, lo que significa que la distribución del material expulsado influía directamente en la forma en que la luz se reflejaba. Esta combinación de rotación,
sublimación y variaciones ópticas, creó un mapa dinámico de la superficie del objeto que solo podía capturarse mediante un monitoreo continuo. En observaciones recientes, varios telescopios registraron un ligero, pero consistente cambio en la velocidad aparente del objeto, relacionado no a su movimiento en el espacio, sino a la manera en que giraba. La rotación de 3I Atlas parecía mostrar una aceleración leve en ciertos momentos, lo que sugiere que la emisión de gas estaba ejerciendo un torque adicional sobre su núcleo. Aunque este fenómeno es bien conocido, el hecho de que un visitante interestelar muestre un torque tan medible fue una de las señales que más impulsó la necesidad de ajustes en el seguimiento. Esto permitió identificar cuáles regiones del núcleo eran más activas y cómo su actividad modificaba la orientación del objeto con el tiempo. En otro punto, observaciones realizadas desde diferentes hemisferios comenzaron a mostrar pequeñas discrepancias en la forma de la coma. Estas discrepancias no eran fallas en los instrumentos, sino el resultado de un cambio real en la distribución de partículas expulsadas. Dependiendo del ángulo desde el cual se observaba, la coma parecía expandirse en distintas proporciones, lo que indicaba una actividad ligeramente más intensa en ciertos sectores del núcleo. Este tipo de variación aporta información clave sobre la anisotropía de la sublimación, es decir, sobre cómo la actividad no ocurre de manera uniforme en todo el objeto. Para los científicos, esta señal reforzó la importancia de mantener múltiples observatorios sincronizados para evitar interpretaciones incompletas. La dinámica del polvo. Uno de los datos más significativos surgió cuando los instrumentos registraron una breve caída en la densidad de polvo alrededor del núcleo, seguida de un aumento repentino horas después. Este comportamiento suele estar relacionado con la fractura de capas superficiales y la exposición de materiales más volátiles. Aunque no se detectaron fragmentos visibles, la dinámica del polvo confirmó que el objeto estaba pasando por una transición interna importante. Este tipo de fenómeno es extremadamente valioso porque permite estudiar cómo responden objetos provenientes de otras estrellas a su primera experiencia cercana con un sol como el nuestro. Con todos estos datos combinados, se volvió evidente que 3I Atlas estaba entrando en la fase más activa y reveladora de su aproximación. Cada variación observada abría una nueva línea de análisis. Cada cambio térmico mostraba una pista sobre su estructura. Cada ajuste en la reflectividad revelaba un fragmento de su origen. Para los científicos, el desafío no era interpretar los datos, sino capturar cada uno de ellos antes de que el objeto avanzara hacia una región donde ya no sería posible observarlo con la misma claridad. Esta necesidad se convirtió en el centro del protocolo de observación reforzado, asegurando que los instrumentos estuvieran alineados para registrar la mayor cantidad de detalles posible durante un periodo que, aunque breve, tenía el potencial de transformar lo que sabemos sobre los cuerpos interestelares. El impacto en la comunidad científica. El impacto que toda esta información ha tenido en la comunidad científica se ha ido acumulando conforme 3I Atlas avanza en su recorrido por el sistema solar interior. Cada dato, cada variación, cada cambio térmico o espectral ha generado una oleada de discusiones en centros de investigación de todo el mundo. No porque exista algo extraordinario fuera de lo científico, sino porque la llegada de un visitante interestelar representa un escenario que rara vez ocurre y que transforma temporalmente las prioridades de observación. Para los astrónomos,
Este tipo de oportunidad es equivalente a descubrir un libro escrito en un idioma que ya no existe y que solo puede ser leído una vez antes de desaparecer para siempre. Entenderlo requiere precisión, coordinación y sobre todo una atención constante a cada señal que ofrece el objeto antes de seguir su camino definitivo hacia el espacio profundo. Dentro de la comunidad científica, uno de los temas más discutidos fue la composición química de 3I Atlas. Las variaciones observadas en los espectros abrieron una ventana hacia un entorno estelar distinto al nuestro, porque los compuestos liberados no siguen exactamente las proporciones que se encuentran en la mayoría de los cometas formados en la nube de Oort. Esto generó un interés inmediato entre los especialistas que estudian la formación de sistemas planetarios. La diferencia en la proporción de ciertos volátiles no solo revela cómo se formó el núcleo del objeto, sino también qué condiciones predominaban en la región donde nació. Este tipo de datos contribuye directamente a teorías sobre la formación de planetas, sobre la distribución de materiales pesados y sobre los procesos que dan origen a cuerpos helados en sistemas lejanos. La dinámica rotacional. Otro aspecto que llamó la atención de la comunidad científica fue la dinámica rotacional del objeto. Pequeños cambios en la velocidad de rotación, combinados con fluctuaciones en la emisión de gas, ofrecieron pistas sobre la estructura interna del núcleo. Estos detalles son cruciales porque los visitantes interestelares no han sido moldeados por el entorno del sistema solar. Han viajado durante millones de años a través de regiones donde la radiación interestelar, las colisiones con partículas microscópicas y el vacío profundo han modificado gradualmente sus superficies. Estudiar cómo reacciona un cuerpo así cuando se acerca por primera vez a una estrella como el Sol permite comprender diferencias entre los materiales formados en otros sistemas estelares y los formados aquí. Esta clase de comparación no puede hacerse con ningún otro tipo de objeto. Los modelos térmicos refinados a partir de los datos del James Webb fueron especialmente importantes para los investigadores que estudian la evolución de cometas. Ver cómo un visitante interestelar absorbe calor y libera volátiles permite identificar patrones que no siempre coinciden con los modelos creados para objetos de nuestro sistema. Esta divergencia, lejos de ser problemática, amplía la comprensión de los factores que influyen en la sublimación de materiales en entornos con diferentes historias de formación. Para los científicos, este tipo de contraste valida y mejora los modelos existentes y sirve como punto de referencia para el estudio de otros cuerpos interestelares que puedan ser detectados en el futuro. En los departamentos dedicados a dinámica orbital, la llegada de 3I Atlas abrió discusiones sobre la influencia de pequeñas fuerzas no gravitacionales en su trayectoria. Aunque estas fuerzas también afectan a cometas locales, su impacto en un objeto interestelar puede ser distinto porque depende de la distribución de masa interna y de la manera en que los volátiles reaccionan al calor solar. Cuando los modelos de trayectoria deben ajustarse con mayor frecuencia debido a cambios en la emisión de gas, los especialistas pueden estudiar cómo la actividad interna altera el movimiento de un objeto en una órbita hiperbólica. Este tipo de información es fundamental para refinar los métodos utilizados para calcular trayectorias de cuerpos que cruzan el sistema solar con velocidades elevadas. Observaciones desde distintos hemisferios. La comunidad científica también encontró un valor significativo en las observaciones coordinadas desde distintos hemisferios. Las discrepancias en la forma de la coma, detectadas desde regiones opuestas del planeta, no indicaban errores,
sino información complementaria sobre la anisotropía de la sublimación. Saber cómo cambia la distribución del polvo dependiendo del ángulo de observación permite reconstruir una imagen tridimensional del comportamiento del núcleo. Para los expertos en física cometaria, estos datos son esenciales porque permiten estudiar cómo la actividad se distribuye en un objeto que no ha sido alterado por el entorno solar durante la mayor parte de su existencia. Otro tema que generó especial interés fue la interacción del objeto con el viento solar. Las variaciones registradas por radiotelescopios demostraron que 3I Atlas respondía de manera sensible a los cambios en el entorno del sistema solar. Este comportamiento ofrece una oportunidad extraordinaria para estudiar cómo materiales formados en otra estrella reaccionan a la radiación solar. Las partículas expulsadas por el objeto pueden revelar diferencias en la estructura molecular, y estas diferencias ayudan a reconstruir la historia térmica del núcleo. Esta información es invaluable para quienes estudian la evolución de cuerpos helados en diferentes regiones de la galaxia. La comunidad que trabaja con telescopios terrestres también encontró desafíos interesantes en el seguimiento del objeto. La necesidad de reconfigurar los sistemas de rastreo para adaptarse a su velocidad angular obligó a los observatorios a emplear técnicas más precisas de óptica adaptativa. Este esfuerzo no solo permitió obtener imágenes más claras, sino que también ayudó a desarrollar mejores herramientas para observar objetos en movimiento rápido en el futuro. En otras palabras, 3I Atlas no solo aportó información científica directa, sino que también impulsó mejoras tecnológicas que beneficiarán futuras investigaciones. Un consenso científico. Dentro de los centros de análisis surgió un consenso claro. Cada pieza de información recopilada por los sistemas de observación contribuye a llenar vacíos fundamentales en la comprensión de objetos interestelares. Este visitante no solo representa un estudio aislado, sino una pieza dentro de un marco más amplio de investigación. Cada dato añade contexto a lo aprendido con objetos anteriores y al mismo tiempo prepara el terreno para futuras detecciones. La comunidad científica sabe que los visitantes interestelares serán más comunes conforme los instrumentos de detección mejoren, pero también es consciente de que pocos ofrecerán una oportunidad tan completa como la que presenta 3I Atlas. Finalmente, el valor más profundo de estos datos para la comunidad científica radica en la posibilidad de comparar la estructura de 3I Atlas con modelos de formación planetaria de otras regiones de la galaxia. Cada variación térmica, cada línea espectral, cada cambio en la reflectividad aporta información sobre el entorno donde se formó. Para los astrónomos, esta comparación permite construir una imagen más detallada de la diversidad de procesos cósmicos que dan origen a cuerpos como este. Su paso por el sistema solar es, en esencia, un recordatorio de que nuestro mundo es apenas una de las muchas configuraciones posibles dentro de la vasta variedad de sistemas estelares de la galaxia. Y aprovechar esa ventana científica es la razón principal por la que la comunidad se ha movilizado con tanta precisión para estudiarlo antes de que siga su camino definitivo hacia el espacio interestelar. Las conclusiones hasta ahora. A medida que 3I Atlas continúa alejándose lentamente de la región más iluminada de su trayectoria, la comunidad científica comienza a consolidar las conclusiones derivadas de semanas intensas de observación coordinada. Aunque el objeto aún permanece dentro del alcance de varios telescopios, su fase más reveladora ya ha pasado, dejando tras de sí una colección de datos que difícilmente podrá repetirse con otro visitante interestelar en un futuro cercano.
Lo que se ha aprendido hasta ahora no solo amplía el conocimiento sobre cuerpos provenientes de otras estrellas, sino que también redefine aspectos fundamentales de cómo entendemos la formación de sistemas planetarios en diferentes regiones de la galaxia. Una de las conclusiones más claras es que 3C Atlas posee una estructura interna que no se asemeja del todo a la de los cometas tradicionales del sistema solar. La variación en la distribución de materiales volátiles, junto con los patrones térmicos irregulares captados por el James Webb, indica que el objeto atravesó condiciones de formación distintas a las que predominan alrededor del Sol. Esto confirma que los sistemas estelares pueden producir cuerpos helados con características químicas muy diferentes entre sí, dependiendo de la abundancia de elementos disponibles y de la dinámica inicial de sus discos protoplanetarios. Para los astrónomos, esta diversidad no solo era esperada, sino necesaria para comprender la variedad de mundos que existen más allá del sistema solar. Otra conclusión importante es que la actividad observada en el objeto durante su aproximación al Sol ofrece indicios valiosos sobre cómo se comportan los materiales interestelares cuando se exponen por primera vez a un aumento drástico de radiación. La sublimación acelerada que mostró 3C Atlas, junto con las variaciones súbitas en la reflectividad, confirma que estos cuerpos responden de manera más dinámica de lo que se creía. Esto sugiere que algunos de los modelos de actividad cometaria deberán ampliarse para incluir comportamientos específicos de cuerpos interestelares, los cuales pueden experimentar procesos transitorios que no siempre coinciden con los patrones de los cometas locales. La rotación y la estructura interna. Los datos captados por telescopios terrestres e instrumentos espaciales también revelaron que la rotación del objeto estuvo influenciada por la liberación de volátiles en momentos específicos. Esto permitió estudiar cómo los torques generados por la actividad interna modifican la estabilidad rotacional de un cuerpo que no ha experimentado antes la influencia de una estrella como el Sol. La medición de estas variaciones ofrece una herramienta adicional para investigar la forma y la distribución de masa del núcleo, proporcionando información que normalmente sería inaccesible sin una misión espacial dedicada. Además, la coordinación global que se llevó a cabo para estudiar a 3C Atlas ha servido como un modelo de referencia para futuras investigaciones de objetos interestelares. La activación del protocolo de observación demostró que con una organización adecuada es posible sincronizar observatorios terrestres y espaciales para capturar datos de alta calidad en periodos extremadamente cortos. Esta experiencia permitirá que futuras detecciones puedan ser estudiadas con una eficiencia aún mayor, especialmente porque los sistemas automáticos de monitoreo continúan perfeccionándose y serán capaces de identificar visitantes interestelares con mayor anticipación. En el ámbito de la formación planetaria, las conclusiones obtenidas a partir del análisis espectral de 3C Atlas ofrecen una pieza adicional para entender cómo se forman los núcleos primitivos en discos protoplanetarios de otros sistemas estelares. La presencia de compuestos en proporciones distintas a las encontradas en cometas locales indica que la química inicial pudo variar considerablemente en la región donde nació el objeto. Esto alimenta teorías que sugieren que la formación de planetas y cuerpos helados en la galaxia es un proceso mucho más diverso de lo que se había estimado. Cada visitante interestelar que cruza el sistema solar es, en cierto modo, un fragmento fósil de un entorno estelar lejano, preservado durante millones de años y finalmente expuesto a la luz del Sol por primera y única vez. Avances técnicos
A nivel técnico, la observación de 3I Atlas también deja claro que la detección de señales sutiles requiere una combinación de técnicas avanzadas y una rápida respuesta operativa. La red de radiotelescopios, los instrumentos infrarrojos del James Webb, las cámaras de alta resolución del Hubble y los telescopios terrestres, equipados con óptica adaptativa, trabajaron juntos para ofrecer un panorama lo más completo posible. Esta cooperación reforzó la idea de que la astronomía moderna depende de una integración constante entre distintos tipos de datos. Ningún instrumento por sí solo puede capturar la complejidad de un fenómeno tan dinámico como el paso de un objeto interestelar. Mientras 3I Atlas sigue alejándose, los científicos continúan analizando los datos finales que aún están llegando desde los observatorios espaciales. Aunque la actividad del objeto está disminuyendo conforme la radiación solar pierde intensidad, las mediciones que se están registrando ahora servirán para comparar cómo evoluciona la superficie cuando comienza a enfriarse nuevamente. Este proceso puede revelar pistas adicionales sobre la resistencia térmica de los materiales y sobre la estructura de las capas internas. Aunque el brillo ya no es tan intenso como en los días anteriores, todavía quedan detalles valiosos que la comunidad científica desea capturar antes de que el objeto desaparezca completamente de la vista. Con cada análisis publicado, se vuelve más evidente que 3I Atlas ha aportado más información que la mayoría de los cometas locales estudiados en las últimas décadas. Esto no se debe a que sea un objeto extraordinario en términos físicos, sino a que representa un tipo de cuerpo que proviene de fuera del sistema solar y que ofrece una oportunidad única para contrastar los modelos de formación de mundos. Las diferencias, aunque sutiles, son suficientes para enriquecer el entendimiento de cómo la galaxia produce cuerpos helados, qué compuestos son más comunes en regiones distantes y cómo reaccionan estos materiales cuando se acercan a una estrella diferente por primera vez. El legado de 3I Atlas. Al concluir este estudio, la pregunta más relevante que queda abierta no es si habrá otro visitante interestelar en el futuro, sino cuándo ocurrirá y qué tan preparados estaremos para estudiarlo. 3I Atlas ha demostrado que la preparación técnica, la coordinación internacional y la capacidad de respuesta rápida son elementos clave para aprovechar fenómenos de esta naturaleza. Lo que se aprendió durante su paso servirá como base para futuras observaciones y para mejorar los sistemas de detección automática que permiten identificar objetos provenientes de otras estrellas antes de que crucen el sistema solar interior. Así, mientras el objeto se aleja definitivamente hacia el espacio profundo, su legado científico permanece. 3I Atlas permitió observar cómo interactúa un cuerpo interestelar con la radiación solar, cómo libera materiales antiguos y cómo se comporta bajo condiciones térmicas extremas. Aunque nunca regresará, lo que dejó atrás será estudiado durante años, porque cada dato recopilado durante su breve visita ofrece una pieza más para entender la diversidad de mundos que existen más allá de nuestra propia estrella. Y ahora que su trayectoria continúa rumbo a la oscuridad, la comunidad científica solo puede preguntarse qué otros secretos podrán revelarse cuando el próximo visitante interestelar cruce nuestro cielo. Porque en el silencio profundo del cosmos, cada visitante trae consigo una historia escrita en un lenguaje químico que solo podemos leer una vez. Una historia que habla de estrellas diferentes, de sistemas planetarios lejanos, de procesos de formación que desafían lo que conocemos y de la inmensa diversidad que existe en esta galaxia que apenas empezamos a comprender. 3I Atlas ya se aleja, pero
pero su mensaje permanece, y con él la certeza de que no estamos solos en nuestra búsqueda de respuestas, que cada objeto que cruza nuestra región del espacio es una carta enviada desde rincones desconocidos del universo. Una carta que solo podemos abrir una vez y que nos recuerda la importancia de estar preparados, de mirar con atención y de no dejar pasar ninguna oportunidad de aprender sobre los misterios que el cosmos guarda para quienes se atreven a